Bien, chicos, muy buenos días nuevamente. Continuamos ahora con la clase de física con el profesor Mario Villanueva. Ya el profesor se encuentra con nosotros en sala. Saludemos, por favor, todos por el chat. Profesor Mario, muy buenos días. Puede dar inicio a su clase. Buenos días, tutora. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas, buen día con cada uno de ustedes. Espero que todos se encuentren muy bien. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Iga, Carranza, Rodríguez, Ochoa, Delgado. Espero que todos estén excelente, que se hayan levantado con el pie derecho, que el día sea magnífico. Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para cada uno de ustedes. Vamos al tema que nos toca, a ver, el tema que vamos a tratar. A ver, por ahí sus micros, por favor. Desactívenlo. ¿Sí? A ver, por aquí tengo un micro activado. Activen su micro, por favor. Listo, muy bien. A ver, el tema que vamos a tratar, o los temas, es hidrostática. También vamos a hablar acerca de lo que es calorimetría, ¿no? Y también un poco de hidrodinámica, ¿no? Digamos, son los temas que está volviendo, ¿no? Con respecto a lo que es calorimetría e hidrodinámica, ¿no? Son temas que está volviendo, antes no estaba, ¿no? Ahora otra vez San Marcos lo está colocando como parte del examen de admisión. Bien, aquí le habla el profesor Mario Nera, entonces vamos una vez a la parte de la teoría, porque hay bastante de qué comentar. A ver, en esta primera parte, mis queridos estudiantes, vamos a colocar algunas definiciones previas, ¿no? El concepto de densidad campeón es un concepto muy importante que tiene que ver con lo que es la masa que vamos a analizar, pero por unidad de volumen. Es decir, la densidad es la masa, repito, que hay en un determinado espacio, pues, ¿no? Sí, para poder hallarlo, lo único que voy a hacer es dividir, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Masa entre volumen. Las unidades, tal como está observando usted por aquí, va a ser en el sistema internacional kilogramos metros al cubo. ¿De acuerdo? Entonces, masa entre volumen nos va a dar la densidad. Y de esta formulita, mis queridos estudiantes, nosotros podemos despejar la masa, bueno, porque en algunos problemas no vamos a tener la masa y eso no quiere decir que ese problemita no va a salir. No, no necesariamente, ¿no? Entonces, para despejar la masa, lo que vamos a hacer, mi querido campeón, es mandar a multiplicar, pues, ¿no? Entonces, la densidad lo mando a multiplicar y tenemos una relación muy interesante, ¿no? Que densidad por volumen te va a dar la, la masa, ¿de acuerdo? El volumen es una cuestión netamente geométrica, la cual creo yo que todos ustedes dominan, ¿no? Geometría elemental, ¿no? Entonces, calcular el volumen de una esfera, de un cilindro, son cosas fáciles, ¿no? Bien, en la gran mayoría de los problemas vamos a trabajar con el agua. La densidad del agua, mis queridos estudiantes, ya es un valor fijo, es 1000 kilogramos por metro al cubo, que equivale a que usted coloque 1 gramo por centímetro al cubo. Entonces, cualquiera de estas dos cantidades cachicos representa la densidad del agua. Otro concepto que necesitamos, mis queridos estudiantes, es el concepto de presión. ¿Qué cosa es la presión? Bueno, te comento que la presión es la fuerza por unidad de área, es decir, fuerza entre área. ¿Y cómo nosotros podemos entender este concepto? Pues, ¿no? Bueno, para eso aquí tengo un pequeño lápiz en el cual vamos a analizar el motivo por el cual necesito la fuerza del área. Pues, ¿no?
A ver, el área de esta punta del lápiz, como usted está observando, es un área pequeña. El otro extremo, mi querido campeón, el área es un poquito mayor, ¿no? Al aplicarle una fuerza en ambos extremos, me doy cuenta que en el extremo de poca área el efecto es mayor comparado con el efecto que voy a tener en la zona de mayor área, ¿no? Sí, porque esta zona aquí empieza a hundirse, pues, ¿no? ¿Sí? Profesor, eso quiere decir que la fuerza y el área aquí están produciendo un efecto, por supuesto, ¿no? Entonces, esa relación, mi querido estudiante, se llama presión, ¿de acuerdo? Y para poder hallarlo, como te estaba comentando, lo único que vas a hacer es dividir, pues, ¿no? Coloco por aquí la fuerza, su módulo por si acaso, y lo divido entre el área. Las unidades van a ser los pascal, ¿sí? Unidad de presión pascal, cuyo símbolo es P. Pero esa fuerza que estoy ahí indicándote en la formulita, tiene que ser perpendicular, repito, la fuerza tiene que ser perpendicular al área. ¿De acuerdo? Cuando digo perpendicular se refiere a que va a formar 90 grados. ¿Qué pasaría si esta fuerza no es perpendicular al área? Bueno, si la fuerza no es perpendicular al área, usted tiene que descomponerlo, pues, ¿no? Para eso tiene que utilizar lo básico elemental de geometría o trigonometría, ¿no? Entonces, la fuerza que voy a utilizar para poder evaluar la presión tiene que ser perpendicular al área. ¿De acuerdo? Bien. Otro concepto que necesitamos es acerca de la tensión superficial. Bueno, te comento que la tensión superficial, mis queridos estudiantes, se da en la superficie de los líquidos. Y es justamente el responsable por la cual ciertos cuerpecitos de poca masa, como es por ejemplo ese insecto, ¿no? Si usted se cuenta este insecto de poca masa, puede flotar, pues, ¿no? Sobre esta superficie de aguas tranquilas, pues, ¿no? Te pregunta, pero ¿por qué, no? Entonces, algo está pasando en la superficie de este líquido, de tal manera que puede justamente soportar, ¿no? El peso de pequeños cuerpecitos, ¿no? ¿Sí? A ver, analicemos dos puntos de líquido. Yo analizo este punto interno, en el seno de este líquido, observo que las fuerzas que aparecen, estas fuerzas se llaman fuerzas de cohesión, ojo, ¿sí? Fuerzas entre las moléculas de un mismo cuerpo, fuerza de cohesión. Observo que las fuerzas de cohesión con las moléculas vecinas van a producir una resultante igual a cero, es decir, todas estas flechas se van a cancelar. Mira, esta flecha hacia arriba se cancela con esta flecha hacia abajo, esta flecha hacia mi izquierda se cancela con esta flecha hacia la derecha, y así puedo continuar, todas las flechas se cancelan. Eso es en el seno del líquido. ¿No? Pero ¿qué pasa si analizamos en la superficie del líquido? Si analizamos en la superficie del líquido, mi querido campeón, observo que estas fuerzas de cohesión entre las moléculas vecinas no se van a cancelar, ¿no? Porque aquí ya tengo un conjunto de flechas diferentes a las que tenía en el seno. Bueno, aquí sí se cancelaron, ¿cierto? Todas, ¿no? Pero en esta parte aquí, campeón, no se van a cancelar todas, y aquí voy a tener una fuerza resultante, pues. ¿De acuerdo? Ya, lo que me interesa son justamente estas fuerzas de aquí. Estas fuerzas que estoy indicando con el láser, mis queridos estudiantes, están comportándose como si fuera una especie de eslabones, bueno, porque esta fuerza une esta molécula con esta molécula. Lo mismo podría ser con las otras moléculas vecinas, ¿no? Entonces, las fuerzas de cohesión en la superficie se están comportando, repito, como una especie de eslabones, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, es el motivo por el cual la superficie de un líquido se comporta como una membrana elástica, debido a estas fuerzas, cachimbo, que existen entre las moléculas. ¿De acuerdo? Y eso es, digamos, el motivo por el cual estos insectos, ¿no? ¿Sí? De poca masa pueden flotar sobre la superficie, debido a la tensión superficial, que justamente se debe a la fuerza de cohesión y se dan en la superficie de los líquidos. ¿De acuerdo? Bien, voy a continuar. Vamos con la siguiente presentación. Preguntas, dudas, como ya es costumbre, active su micro o en todo caso, escribe. Bien, vamos a la siguiente entonces. Vamos a la siguiente presentación. Vamos a la siguiente presentación, cachimbo. Bien, en esta presentación, mis queridos estudiantes, vamos a hablar acerca de hidrostática. ¿Qué cosa es hidrostática? Bueno, hidrostática es aquella parte de la física que se encarga de estudiar a los fluidos, pero en reposo contenido en recipientes, ¿sí? Cuando me refiero a los fluidos, estoy mencionando a los líquidos y a los gases. A eso se le llama fluido. A los líquidos y a los gases se le llama fluido por el motivo que sus moléculas no pueden desplazarse, pueden fluir una respecto a la otra, ¿sí? Eso solamente sucede en los líquidos y en los gases. Los sólidos no, pues los sólidos, las estructuras que forman sus moléculas son estructuras cristalinas, de tal manera que las moléculas no pueden desplazarse uno con respecto a la otra. ¿De acuerdo? Bien, a ver, ¿qué necesito conocer en hidrostática? A ver, vamos primero a analizar lo que es la presión hidrostática.
¿A qué se debe la presión hidrostática? Bueno, la presión hidrostática, mis queridos estudiantes, se debe a una columna de un líquido en reposo, ¿no? Por ejemplo, quiero averiguar cuánto es la presión hidrostática en el punto A. Entonces me interesa esta altura, esta columna de este líquido que se encuentra encima del punto A. A eso se le llama presión hidrostática, ¿de acuerdo? Es la presión debido a la columna de líquido que hay encima del punto que estás analizando, ¿sí? ¿Y cómo calculamos la presión hidrostática en el punto A? Debido a esta columna H de A que estoy indicando con el láser. Bueno, se calcula así. La presión hidrostática es igual a la densidad de líquido multiplicado por el valor de la aceleración de la gravedad y multiplicado por H, en la cual H representa lo que te había comentado, ¿no? Esa altura, esa profundidad. En el punto B también puedo hacer lo mismo, ¿no? ¿Sí? En la cual el punto B, como usted está observando, se encuentra a menor profundidad comparado con el punto A. Eso quiere decir que la presión en el punto A es mayor que la presión en el punto B. Y si yo quiero averiguar esa diferencia de presiones, es decir, quiero restarlo, ¿qué expresión voy a obtener? Bueno, a eso se le llama el teorema fundamental de la hidrostática. El teorema fundamental de la hidrostática nos dice que la diferencia de presiones, ¿sí?, es igual a la densidad de líquido, el valor de la aceleración de la gravedad, multiplicado por triangulito de H. ¿Qué significa triangulito de H? Triangulito de H, como estás observando en el gráfico, representa la diferencia de profundidades. Es más, triangulito, usted recordará, en clases anteriores se le indicó que significa diferencia. Siempre cuando veas triangulito es diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, esa altura que hay entre A y B, que estoy indicando con el láser, representa el triangulito de H. Entonces, la presión hidrostática, campeón, depende o es directamente proporcional a esa diferencia de distancia, es decir, a la altura que hay entre A y B. Ahora, mi querido campeón, vamos a hablar acerca de los vasos comunicantes. Lo interesante de los vasos comunicantes, campeón, es que va a aparecer una línea en la cual las presiones son iguales. Esa línea en la cual las presiones son iguales se llama línea isobárica. Mira, aquí tenemos 4 recipientes, en la cual estos recipientes tienen formas diferentes, ¿no? Me das cuenta que esta forma de aquí difiere de las otras, ¿no? ¿De acuerdo? Estos recipientes están unidos por la base, en la cual tenemos un líquido. ¿Estamos bien? Quiero analizar el punto 1 y el punto 2. Puedo analizar también el punto 3 o el punto 4. El criterio es el mismo. A ver, si analizo el punto 1 y el punto 2, vamos a hacer lo siguiente. Para buscar la línea isobárica. ¿Cómo yo voy a hallar la línea isobárica? Para eso, la línea, campeón, que une al punto 1 y al punto 2 tiene que ser paralelo a la superficie libre. Cosa que cumple, ¿no? Si 1 con 2 es paralelo a la superficie libre, sí, afirmativo. ¿Qué más? El punto 1 y el punto 2 tienen que pertenecer al mismo líquido, es decir, tienen que tener la misma densidad. Y eso también es cierto, ¿no? Porque el punto 1 y el punto 2, como usted se da cuenta, pertenecen al mismo líquido, ¿no? Entonces, eso justamente son las dos condiciones para poder llegar a la conclusión que hay una línea isobárica, ¿sí? Que la línea que une esos dos puntos que estás analizando sea paralela a la superficie libre, y esos dos puntos tienen que pertenecer al mismo líquido, es decir, tienen que tener la misma densidad. Entonces, la línea que voy a trazar para unir estos dos puntos, mi querido estudiante, esta línea cachipo, esta, mira, que pasa por el punto 3 y el punto 4, representa la línea isobárica. ¿De acuerdo? ¿Por qué se le dice isobárica? Porque las presiones en todos esos puntos son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, hablemos acerca de la presión atmosférica, pues, ¿no? Hay que tener en cuenta que la atmósfera está formado por moléculas de oxígeno, está formado por nitrógeno, el aire, pues, ¿no? Por vapor de agua, ¿no? Y ni hablar de los contaminantes. O sea, hay un montón de moléculas, campeón, que están aplastando la superficie de nuestro planeta, pues, ¿no? O sea, hay una masa de aire que está aplastando la superficie de nuestro planeta, ¿no? Y nosotros sabemos que fuerza entre área, eso es presión, ¿cierto? Entonces, el peso de toda esa masa de aire está aplastando la superficie de nuestro planeta y hay área, pues no olvida que nuestro planeta se parece a una esfera, ¿no? Entonces, tengo fuerza, tengo área, hay presión. Entonces, la presión atmosférica vendría a ser justamente la presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie de nuestro planeta. ¿De acuerdo? ¿Y cómo podríamos calcular la presión atmosférica? Bueno, la presión atmosférica que vamos a calcular es a nivel del mar, ¿sí? Y la presión atmosférica a nivel del mar, mis queridos estudiantes, se va a evaluar utilizando el barómetro. El barómetro es un instrumento para poder hallar las presiones atmosféricas. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo funciona un barómetro? De la siguiente manera.
El barómetro es un recipiente, acá está un recipiente que contiene por lo general mercurio y un tubito, como usted está observando, invertido, que también aquí tenemos mercurio. Este es el barómetro. O sea, un instrumento bien simple, ¿no? Repito, un recipiente por lo general con mercurio, y por aquí tenemos un tubito invertido, como usted está observando, que también contiene mercurio. ¿Sí? A ver, ¿cómo podemos medir la presión atmosférica? De la siguiente manera. Primero, el tubito lleno de mercurio se encontraba en esta posición. Ahí está, lleno de mercurio, al ras. La parte abierta de este tubito, conocido como probeta, vamos a invertirlo de tal manera que la parte abierta se encuentre sumergido en esta cantidad de mercurio. Tal como estás observando aquí, ¿no? Te das cuenta que es el mismo tubito, solo que invertido, ¿no? ¿De acuerdo? Si nosotros hacemos este experimento a nivel del mar, esta altura, campeón, esta altura de mercurio, esta altura, repito, si nosotros hacemos este experimento a nivel del mar y medimos esta altura, nos va a salir aproximadamente 76 centímetros y va a permanecer fijo. Y la pregunta es, ¿pero por qué esta altura no desciende? ¿Por qué se queda en esa posición? ¿No? Por el siguiente motivo. Te he comentado que la atmósfera está formada por moléculas de oxígeno, nitrógeno, ¿no? Profe, entonces las moléculas de aire golpean la parte libre de lo que es el mercurio y justamente ejercen presión para que esta columna aquí no descienda debido a su peso, pues, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, si este experimento, repito, lo hacemos a nivel del mar, esta altura que vamos a medir va a ser de 76 centímetros. Es el motivo por el cual la presión atmosférica se le da este valor, bueno, 760 milímetros de mercurio. No olvidar que un centímetro son 10 mercurios. Si esta cantidad lo transformamos al sistema internacional, nos va a salir aproximadamente 10 a la quinta pascales. Esta presión de 760 milímetros de mercurio, en química, usted recordará, le llaman una atmósfera, ¿no? Entonces, la presión, campeón, atmosférica, puedo representarlo de cualquiera de estas tres maneras. ¿De acuerdo? Usted era profe, ¿y qué pasa si este experimento no lo hacemos a nivel del mar? O sea, lo hacemos, digamos, en Huancayo, lo podemos hacer, digamos, en Ayacucho, ¿no? O sea, otros, digamos, otros lugares, pues, ¿no? Bueno, hay que recordar, mis queridos estudiantes, que cuando nosotros subimos, o sea, es decir, a nivel del mar empezamos a subir, la cantidad de aire que va a haber encima disminuye. O sea, mientras tú subes los pisos geográficos, la cantidad de aire que hay encima disminuye, cachín. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es el motivo por el cual en ciertos lugares, ¿no? El oxígeno disminuye, por ejemplo, en la ciudad provincia, me falta oxígeno, dices, ¿no? ¿Sí? No respiro bien, ¿no? Es porque la cantidad de oxígeno es menor, pues, ¿no? Porque está subiendo, pues, ¿no? Al subir menor cantidad de moléculas, pues. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si hacemos este experimento en un lugar que no sea a nivel del mar, entonces la cantidad de moléculas de aire que van a golpear la superficie libre va a ser menor, pues, ¿no? Al haber pocas moléculas, pues. En consecuencia, esta altura ya no va a ser de 76, pero va a ser algo menos, pues. ¿De acuerdo? Bien. La presión total, mis queridos estudiantes, es la suma, también conocido como presión absoluta. Entonces, la presión total vendría a ser igual a la presión hidrostática más la presión atmosférica. Entonces, sumamos la presión hidrostática más la presión atmosférica, esa es la presión total. Rho sub L representa la densidad del líquido, y la H, campeón, que he colocado en las ecuaciones, representa la profundidad. No olvidar que la profundidad se mide a partir de la superficie libre. Esta es la superficie libre, cachimbo. A partir de la superficie libre, hacia abajo, mido la profundidad. Bien, voy a continuar. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Consultas? Entonces, prosigo, mi querido campeón. Preguntita, no hay dudas, entonces continúo. Vamos con la siguiente. A ver, en esta presentación vamos a hablar acerca del principio de Pascal, ¿no? A ver, el principio de Pascal, mis queridos estudiantes, se utiliza, por ejemplo, en lo que es los elevadores hidráulicos, un sistema, por ejemplo, de frenos hidráulicos, una grúa, por ejemplo, ¿no? O sea, todos esos aparatos o dispositivos que nos permite multiplicar fuerza, pues, ¿no? Porque una grúa le lleva carga, porque ¿cómo es posible que una grúa pueda llevar carga? Pues, ¿no? Es porque la fuerza, cachimbo, que está aplicando es intenso, pues, ¿no? ¿Sí? Un sistema de frenos hidráulicos de la misma manera. Tú te has preguntado cómo es posible de que el chofer de un vehículo, ¿no? Con hacer un pequeño esfuerzo, ¿no? O sea, pisa el pedal, ¿no?
puede detener el movimiento del vehículo, pues, ¿no? Y el vehículo campeón, cuando se está moviendo, lo hace a grandes velocidades, y al tener gran masa, imagínese, pues, el esfuerzo que tiene que realizarse para poder detener la inercia que tiene, pues no olvidar que la masa también es la inercia, ¿no? ¿Sí? Entonces, la fuerza que ejerce a la hora de machucar el pedal para poder frenar, se está incrementando, pues, ¿no? De tal manera que en los neumáticos, las zapatas, ¿no? Que justamente son una especie de unos sólidos que se abren, evitan que el neumático siga girando, ¿no? Y la fuerza que tiene que salir en esa zapata tiene que ser intenso, pues, porque si no fuera así, imagínese, el vehículo no se detendría, pues, ¿no? Entonces, todos esos casos que he mencionado, Cachimbo, por ejemplo, un gato hidráulico de la misma manera, un gato hidráulico campeón, cuando hace una pequeña palanca, empieza a elevarse el vehículo, ¿no? Si te das cuenta otra vez, ¿no? Se está creando fuerza de gran intensidad, porque para elevar un vehículo campeón, la fuerza tiene que ser de gran magnitud, pues, ¿no? Entonces, trabajan con el principio de Pascal. A ver, ¿qué dice el principio de Pascal? Vamos a hacer un poco de lectura. A ver, dice, toda variación de la presión en un punto de un líquido se transmite de igual intensidad y en toda la dirección. A ver, el principio de Pascal nos dice Cachimbo que cuando tú tienes un líquido que está atrapado en un recipiente, si está confinado en un recipiente, y cualquier punto de ese líquido, digamos que ese puntito, ¿no? Que sea el punto A de ese líquido, le doy 20 pascal, le suministro 20 pascal, ¿sí? Esos 20 pascales que le estoy dando a ese puntito A de ese líquido, Cachimbo, se va a transmitir a los demás puntos, es decir, todos los demás puntos van a recibir 20 pascales. En eso consiste el principio. Pero no solamente digamos, los puntos que representan al líquido, sino también las paredes del recipiente van a recibir el mismo incremento. Repito, si tienes un líquido atrapado en un recipiente, confinado en un recipiente, cualquier punto de ese líquido, si nosotros le damos 20 pascales, o sea, le suministramos presión, ese incremento de presión se transmite a todos los demás puntos con la misma intensidad. Es decir, todos los demás puntos van a recibir 20 pascales. ¿Sí? A ver, una imagen para que usted pueda entender mejor lo que es el principio Pascal. Aquí está acá. Aquí tenemos un recipiente que contiene un determinado líquido. La presión en este punto, PDA, PDC y PDB. Aquí tenemos una tapita, también conocido como émbolo o pistón. Esta tapita tiene la facilidad de poder moverse. Entonces lo que voy a hacer es aplicarle una fuerza en este émbolo, pero aquí tenemos área. ¿Sí? Entonces fuerza entre área, todos conocen, eso es presión, ¿cierto? Entonces estamos creando la presión que le voy a llamar presión P. Fuerza entre área, Cachimbo, es justamente presión, ¿no? Esa presión que estoy creando se le está suministrando a los puntos de líquido que están en contacto con el émbolo, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ese incremento de presión que le he llamado P es el que le voy a dar a todos los puntos del líquido. Le había comentado que aquí era PDA, ¿no? Ahora, ¿cuánto es? PDA más P. Aquí era PDB, ¿no? Ahora, ¿cuánto es la nueva presión? Más P. Aquí era PDC, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto es? PDC más P. Se da cuenta que todos los puntos reciben el mismo incremento, gracias al principio de Pascal. Una aplicación del principio de Pascal, campeón, es el famoso esquema conocido como prensa hidráulica, pues, ¿no? A ver, aquí tenemos dos cilindros que están unidos por la base, como usted está observando, en la cual estos dos cilindros unidos por la base contienen un líquido. Aquí tenemos un líquido que está atrapado. Esto aquí, Cachimbo, es un émbolo o un pistón. Similar, por aquí tengo otro émbolo, otro pistón. En el émbolo de menor área, observo que el peso de este muchachito hace posible de que pueda elevarse este vehículo que se encuentra en el otro émbolo de mayor área, ¿no? Entonces eso quiere decir que la fuerza que está apareciendo por aquí es una fuerza intensa para poder elevar el vehículo, pues, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona esta prensa? Bueno, para eso vamos a analizar las fuerzas. En el émbolo de menor área, que le voy a llamar A1, aquí está el peso de ese muchachito. Esta es una fuerza pequeña, profesor, pero fuerza entre área, como hemos visto por aquí, fuerza entre área es presión. O sea, estamos creando presión, estamos suministrando presión a ese fluido que está confinado, ¿no? Entonces aquí coloco F1 entre A1 sería el incremento de presión, ¿de acuerdo? Este incremento de presión F1 entre A1, tal como indicado por aquí, ¿no? F entre A, presión, ¿cierto? Tiene que ser el mismo para cualquier otro punto. Profe, en este punto de aquí que está en contacto con el émbolo, esta fuerza está haciendo de que esta tapita se eleve. ¿De acuerdo? Fuerza, y aquí tenemos área. Fuerza entre área, mi querido Cachimbo, eso es
presión. Entonces, estos puntos están recibiendo un incremento de presión igual a F2 entre A2. Pero según Pascal, esos incrementos tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, el incremento de presión en el primer émbolo tiene que ser igual al incremento de presión en el segundo émbolo. Entonces, fuerza entre área para cada uno de esos puntos igual. Esta área campeón es, como te he comentado, ¿no? Es un émbolo, un pistón que tiene la forma de un círculo. ¿Sí? Repito, estos émbolos, estos pistones tienen la forma de un círculo. Entonces, el A1 vendría a ser el área de un círculo, ¿no? Y el área de un círculo todos saben que es pi radio al, pi radio al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Voy a continuar. Si hay alguna pregunta, alguna duda, me escribes o activas tu micro. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a la siguiente. Bien, en esta presentación, mis queridos estudiantes, vamos a hablar acerca del principio de Arquímedes. Eureka, eureka, eureka. Lo encontré, lo encontré, lo encontré. Pues, ¿no? A ver, ¿en qué consiste el principio de Arquímedes? A ver, dice lo siguiente. Voy a colocar una imagen, como es una imagen vale más que 1000 palabras. Tenemos por aquí un cuerpo que se está, en este caso, colocando, ¿no? En esta cantidad de agüita, ¿no? ¿Sí? Y usted puede observar que este cuerpecito, cuando se sumerge en esta cantidad de agüita, empieza a desalojar, tal como usted está observando, ¿no? Desaloja ahí una cantidad de agüita, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí está, mira. Desaloja una cantidad de agüita de tal manera que nosotros vamos a recibir esa cantidad de agüita que desaloja en este recipiente y lo vamos a colocar una balanza. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el principio de Arquímedes nos dice que el peso del líquido desalojado desplazado, campeón, va a ser igual a esta fuerza vertical, ahí está, mira, esta fuerza vertical que estoy indicando con el láser, que se llama empuje. ¿Sí? Repito, cuando tenemos un cuerpo total o parcialmente sumergido en un líquido, va a experimentar una fuerza vertical hacia arriba conocido como empuje, que va a ser igual al peso del líquido desalojado desplazado, ¿no? Como usted se da cuenta, aquí estamos observando cómo el líquido desalojado lo vamos a pesar pues en esta balanza, la cual aquí está la báscula, ¿no? La báscula, pues, repito, la balanza. Hacemos justamente esa medición y eso nos va a dar el empuje. ¿De acuerdo? La formulita para el empuje vendría a ser igual. Densidad del líquido, el valor de la aceleración de la gravedad multiplicado por el volumen sumergido. Pero si usted está atento, yo he dicho peso del líquido desalojado desplazado. Profe, ¿este peso? Sí, es el peso. Profe, ¿dónde está peso? Pero peso es masa por gravedad. Afirmativo. Pero no olvidar que la masa es densidad por volumen. ¿Sí? ¿De quién? Del líquido, por supuesto. Aquí está la densidad de líquido. Este es el volumen de líquido. Entonces, densidad de líquido por el volumen, campeón, representa la masa, ¿cierto? Le multiplica por qué, apareció peso. ¿De acuerdo? Bien, el peso aparente. El peso aparente, mis queridos estudiantes, es cuando tenemos un cuerpo que está sumergido, ¿no? Por ejemplo, usted cuando estaba en la piscina, ¿no? Podías flotar porque tu peso había disminuido, ¿cierto? Bien, justamente en eso consiste el peso aparente. ¿Y de qué, digamos, depende que haya disminuido, ¿no? Del empuje. Bueno, justamente el empuje, como es una fuerza vertical en sentido contrario, como usted está observando en esta imagen, ¿no? Acá está el empuje, ¿no? ¿Te das cuenta, no? Es vertical hacia arriba, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esa fuerza vertical hacia arriba, mi querido estudiante, hace de que tu peso disminuya. ¿Y cómo se calcula el peso aparente? El peso aparente es igual al peso real menos el empuje. A ver, ¿de dónde sale esa formulita? Aquí estamos. Aquí tenemos un dinamómetro. El dinamómetro te sirve para poder medir el peso. ¿Sí? A ver, aquí yo tengo una esferita que está sujeto al dinamómetro y aquí lo voy a medir en el aire. Si yo lo mido en el aire cachimbo, entonces la lectura del dinamómetro vendría a ser el peso real, ¿no? ¿Sí? Y el peso real cachimbo vendría a ser el mg, pues, de la esferita, pues, ¿no? Ahora esta esferita la voy a colocar dentro de este recipiente, en la cual hay un determinado líquido. Hago el mismo experimento, ¿no? La esferita aquí tiene peso vertical hacia abajo. Esta fuerza vendría a ser el empuje, ¿sí? Y lo que va a marcar el dinamómetro vendría a ser el peso aparente, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, por equilibrio, el peso aparente más el empuje me va a dar al mg. No olvidar que el mg es el peso real, ¿no? Despejo el peso aparente y obtenemos esta fórmula. ¿De acuerdo? Empuje en líquidos no miscibles, ¿no? Es que en muchos problemitas vamos a tener varios líquidos, ¿no?
Y el orden en el cual se distribuyen los líquidos depende de la densidad. Aquellos líquidos que son más densos van a estar abajo, los menos densos van a estar arriba. Bueno, para este caso, la densidad de C es mayor que la densidad de B. La densidad de B es mayor que la densidad de A. Y este cuerpo, como usted está observando, está interactuando con los tres líquidos, ¿no? Tengo parte sumergida en el líquido A, tengo parte sumergida en el líquido B, y tengo parte sumergida en el líquido C, ¿no? Entonces voy a tener tres empujes, pues, ¿no? Como el empuje es una fuerza vertical hacia arriba, entonces voy a sumar tres vectores que apuntan hacia arriba, pues, ¿no? ¿De acuerdo? De tal manera que esa suma de esos tres vectores que apuntan hacia arriba vendría a ser el empuje total. ¿De acuerdo? Si este, digamos, bloquecito está flotando o está suspendido, significa que está en reposo. Entonces, el empuje total lo igualas al peso, pues, ¿no? Y ya estarías resolviendo por el mitad. Bueno, de ahí ya va a salir lo que podemos tener. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda antes de continuar, mi querido campeón? Les pregunté, no hay dudas, entonces prosigo, cachimbo. Vamos a la siguiente presentación. Bien, a ver, en esta presentación vamos a hablar acerca de hidrodinámica. Bueno, te comento que hidrodinámica estudia a los fluidos, pero ya en movimiento, pues, ¿no? ¿Sí? Es decir, aquí ya tenemos fluidos cachimbo que están cambiando de posición, pues, movimiento, a veces el movimiento, ¿no? Cambio de posición, ¿no? En la cual nosotros vamos a tomar la parte más elemental de hidrodinámica, porque dinámica, mi querido campeón, digamos, es todo un universo, pues, un montón de cositas, ¿no? Y lo vamos a analizar desde el punto de vista más sencillo, es decir, vamos a despreciar la viscosidad. La viscosidad se comporta similar a la fricción en los sólidos. Sí, repito, la viscosidad en los fluidos, no había que fluidos son los líquidos y los gases, tiene el mismo comportamiento que la fricción en los sólidos. Es decir, es, digamos, la resistencia. Si es una resistencia, lo mismo que la fuerza de rozamiento, ¿no? Resistencia, ¿no? A que el fluido pueda desplazarse, es decir, que el fluido pueda fluir. ¿De acuerdo? Entonces, la viscosidad es la oposición, la resistencia, la dificultad a que presentan los fluidos justamente a desplazarse, a fluir. ¿De acuerdo? A ver. ¿Qué necesito conocer acerca de hidrodinámica? Bueno, el primer concepto, campeón, es acerca de caudal, que también le llaman flujo volumétrico, también le dicen gasto volumétrico. ¿Sí? A ver, aquí tenemos un conducto por la cual fluye, por ejemplo, puede ser agüita. Profesor, por esta sección que estoy indicando con el láser, la cual la sección es constante para este conducto, observo que está pasando una determinada cantidad de volumen de líquido, vamos a asumir que es agua, pues, ¿no? ¿Sí? Este volumen que pasa por esta sección A lo hace en un determinado tiempo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, esa relación entre volumen y tiempo, mi querido campeón, a eso se le llama caudal, que por lo general lo vamos a representar por la letra U. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver, ¿alguna pregunta por ahí? ¿Activaron su micro? A ver, por aquí, ¿alguna pregunta? Estimado Gabriel. ¿Una? Ya, bien. Entonces, voy a continuar. Entonces, como te estaba comentando, el volumen, ¿sí? Que ha pasado por esta sección en un determinado tiempo, a ese cociente volumen entre tiempo se le llama caudal, que se representa por lo general, como te había comentado, con la letra Q mayúscula. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Pero nosotros sabemos que el volumen de este, digamos, de este cilindro, pues, ¿no? Porque geométricamente este es un cilindro, ¿no? Todos saben cómo se calcula el volumen, pues, ¿no? Es área a la base por la altura, en la cual la altura vendría a ser justamente el desplazamiento del líquido respecto a ese conducto, pues, ¿no? Pero, campeón, al despreciar nosotros lo que es la viscosidad, entonces es como que te diga despreciamos la fricción, el cuerpecito, en este caso este volumen, se va a mover con velocidad constante. ¿De acuerdo? ¿Sí? Siempre y cuando la sección no cambie, pues. ¿De acuerdo? Entonces, si esta velocidad es constante del MRU, todos saben que la velocidad, su valor, es decir, la rapidez del MRU, es distancia entre tiempo. Profesor, al reemplazar por aquí ha aparecido D entre T, pero ¿eso qué cosa sería? La rapidez, pues. Entonces estamos demostrando de una manera bien simple que el caudal, cachimbo, es A por V. A es el área de la sección del conducto, ¿de acuerdo? Y el V es la rapidez por la cual este fluido se está desplazando por dicho conducto. Unidades.
A ver, el volumen está en metros al cubo, el tiempo está en segundos, entonces sería metros al cubo por segundo. Otra ecuación que hay que tener en cuenta es acerca de la ecuación de continuidad. Bueno, la ecuación de continuidad deriva de lo que es conservación de la masa. Bueno, si todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Por eso es conservación de la masa. Todo lo que entra igual a todo lo que sale. ¿Sí? A ver, aquí tenemos dos secciones de áreas diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo una sección de área 1 y por aquí tengo una sección de área 2. ¿Sí? Profesor, por aquí está pasando un determinado volumen. Es decir, aquí tenemos un caudal. El caudal que está entrando a esta garganta, se le llama garganta a la sección más estrecha del conducto. ¿Sí? La sección más pequeña del conducto, eso se llama garganta. ¿Sí? Entonces, el caudal que está entrando a esta garganta tiene que ser igual al caudal que va a salir de esa garganta. Pues en este caso, el caudal que está saliendo es en una sección diferente, que le he llamado A2, ¿sí? Y lo va a hacer con una nueva velocidad, pues, ¿no? ¿Qué cosa se va a cumplir? Bueno, conservación de la masa. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale, ¿no? O sea, el caudal que entra tiene que ser igual al caudal que sale. Caudal a la entrada, A1 por V1, ¿sí? Caudal a la salida, A2 por V2. Profe, ¿qué pasaría si fueran dos salidas? Aquí he graficado una entrada y una salida, por hecho facilito, pues, ¿no? ¿Sí? Profe, si hubiera dos entradas, suma sus caudales. Profe, si hubiera cinco salidas, suma sus caudales. ¿Qué vas a hacer? Los igualas, pues, ¿no? Sí, porque todo lo que entra es igual a todo lo que sale, pues, ¿no? O sea, si hay dos entradas, cachimbo, entra 20 litros y 30 litros, ¿cuánto tiene que salir? ¿La suma o no es así? ¿De acuerdo? Otra ecuación, campeón, que hay que tener en cuenta en hidrodinámica, también conocido como el principio de Bernoulli, tiene que ver con lo que es conservación de la energía. Mira, aquí yo tengo dos secciones, en la cual aquí tenemos un volumen, en la cual este volumen se está moviendo con una rapidez v de 1. Este volumen se encuentra a una determinada altura respecto a este nivel de referencia, y este volumen se está moviendo gracias a que hay una presión, ¿no? Que justamente está haciendo posible que pueda moverse. Ojo que los fluidos se mueven gracias a que hay presiones diferentes. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si nosotros hablamos del punto de vista de la energía, energía debido a la altura, energía potencial gravitatoria. Energía debido a la velocidad, energía cinética. Pero aquí hay presión, entonces aquí hay una energía debido a la presión. ¿De acuerdo? Y si analizo en esta otra sección, ¿sí? Haciendo el mismo criterio, aquí hay un determinado volumen que se encuentra a una altura h2, se está moviendo a la rapidez v2, aquí tengo el área, ¿no? Digamos, de ese volumen, de la sección, y aquí tengo la presión que está haciendo posible que pueda moverse, pues, ¿no? Entonces aquí tengo energía cinética, aquí tengo energía potencial gravitatoria, y aquí tengo energía debido a la presión. Entonces, como no hay fricción, como te había comentado, ¿no? Cero fricción, entonces esa energía que había al inicio va a ser igual a la energía que hay al final. ¿De acuerdo? Bien. Este término que estoy indicando con el láser es la energía cinética. ¿De acuerdo? O es una expresión equivalente a la energía cinética. Es un medio de la densidad, la rapidez 1 elevado al cuadrado. Más, este término aquí es debido a la energía potencial gravitatoria. Densidad del líquido, gravedad por H1. Este término aquí, cachimbo, justamente la energía debido a la presión, que coincide simplemente con la presión. Usted era profe, pero que no era la energía cinética un medio, la masa, rapidez al cuadrado. ¿Dónde está la masa por aquí? Que no era la energía potencial gravitatoria mgh. ¿Y dónde está la masa por aquí? Bueno, no olvidar que la masa es densidad por volumen, ¿cierto? Entonces lo que he hecho es dividir a todos estos términos entre volumen. ¿Sí? ¿Por qué, profe, lo ha dividido entre volumen? Porque yo quiero que aparezca densidad. Porque en los problemas lo que va a ser dato va a ser la densidad de este líquido. No la masa, va a ser dato la densidad. Entonces ya de una vez he aprovechado en dividir a todos los términos entre volumen para que aparezca justamente la densidad. ¿Sí? Pero eso, ¿este término qué cosa era? Bueno, la energía cachimbo debido a la presión se calcula multiplicando la presión por el volumen. ¿Sí? Como te he indicado, he dividido entre volumen, es el motivo por el cual el volumen se ha ido y solamente aquí me quedo P1. Pues. ¿Sí? Bien, entonces todo esto es para el punto 1. Por conservación de la energía, lo vas a igualar, los mismos términos te das cuenta, pero en el punto 2. Sí, ahí está, ¿no? Rapidez en 2, aquí está cachimbo. H2, acá está el H2. P2 es la presión en ese punto. Bien, voy a continuar, si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, antes de proseguir.
Aquí ya no hay dudas, entonces vamos a continuar. Bien, prosigo entonces. Vamos a la siguiente. A la siguiente presentación. Bueno, mi querido estudiante, vamos a hablar acerca de calorimetría. Bueno, te comento que calorimetría es aquella parte de la termodinámica que se encarga de estudiar el calor, ¿sí? Lo mide y también todos los fenómenos relacionados con ello. Bueno, sí, es un estudio general del calor, ¿no? Cuando digo estudio general me refiero a la medida, las interacciones, ¿no? Y a los fenómenos relacionados con ello, como por ejemplo es cambio de fase y dilatación, pues, ¿no? ¿Sí? Justamente forman parte de lo que es calorimetría. ¿Sí? A ver, entonces, calorimetría estudia los fenómenos relacionados con el calor. ¿Y qué cosa es el calor? Bueno, el calor, tal como usted está observando por aquí, es energía, pero energía en tránsito. Es decir, es una energía que se está moviendo. Profe, y para que pueda moverse tiene que tener alguna orientación, claro. El calor cachimbo, utilizando la segunda ley de la termodinámica, nos dice que va a moverse de mayor a menor temperatura. ¿Recuerda? Ese es el flujo natural, el flujo espontáneo con respecto a lo que es esta energía. Recuerdo que es energía en tránsito, ¿no? Se mueve de mayor temperatura hacia la zona de menor temperatura. ¿De acuerdo? Y como es energía en tránsito, es energía que se está moviendo, ahora vamos a estudiar lo que es las maneras con las cuales se propaga, pues, ¿no? ¿Sí? A ver, hay tres maneras con las cuales el calor se puede propagar. Es por conducción, convección y radiación. Vamos a analizar a cada una de ellas. A ver, por conducción es típico en los sólidos, ¿de acuerdo? Y cuando se transfiere el calor por conducción, no hay transporte de masa, ¿sí? Es decir, para que se incremente o para que se propague el calor, no vea que cuando el calor se propaga, incrementa la temperatura, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, cuando el calor se propaga, para que suceda eso, no hay transporte de masa. ¿Y cómo funciona eso? Ya, por eso préstame atención. Aquí yo tengo una cacerola, ¿no? Un metal, pues, ¿no? En la cual vamos a suministrarle calor en la parte de la base. Ya, voy a analizar a la cacerola, ¿de acuerdo? ¿Sí? A ver, al suministrarle calor en la parte de abajo, mis queridos estudiantes, las moléculas empiezan a agitarse con mayor, digamos, amplitud, ¿no? Entonces, la energía cinética que tienen las moléculas aquí abajito empieza a transmitirle por choque a las moléculas vecinas, ¿no? Claro, porque una molécula está oscilando, le doy energía cinética, empieza a oscilar con mayor amplitud, entonces por choque, o sea, las moléculas vecinas, parte de su energía cinética le va a transmitir a las vecinas, ¿cierto? Las vecinas empiezan a oscilar con mayor amplitud y por choque transmiten parte de esa energía cinética a las otras vecinas y así va propagándose, ¿cierto? No hay transporte de masa, como te das cuenta, ¿no? Entonces, por choque, la energía va propagándose de tal manera que va a llegar al asa en la cual este muchachito lo está sujetando, ¿no? Y bueno, ¿no? Ya sabe qué es lo que le va a pasar, ¿no? Que va a subir un incremento de temperatura, ¿no? Bueno, ¿sí? Entonces, eso es por conducción, mis queridos estudiantes. Por convección, bueno, por convección es típico de los fluidos, es decir, de los líquidos y de los gases, ¿no? A ver, ahora analicemos al agüita, bueno, que está en esta cacerola. Al incrementarse la temperatura en la base de este recipiente, las moléculas de H2O que están en contacto con la base van a incrementar su temperatura. Y cuando un cuerpo incrementa su temperatura, ¿sabe qué cosa pasa? Se dilata. ¿Qué significa eso? Que su volumen se incrementa. Y al incrementar su volumen, usted recordará que densidad es masa entre volumen. Si el volumen se incrementa, ese cociente se hace pequeño. Eso quiere decir que se vuelve menos denso. Y los cuerpos que son menos densos, te comenté, ¿no? Arriba, ¿cierto? Los menos densos se van a la superficie. Entonces, campeón, debido a que ha disminuido su densidad, las moléculas de H2O, campeón, empiezan a subir, ¿sí? Entonces te das cuenta que el calor se está propagando ahora por transporte de masa, porque las moléculas que estaban abajo ahora están subiendo. Y las moléculas que se encuentran en la parte superior, a menor temperatura, empiezan a disminuir porque son más densas, ¿cierto? Es decir, empiezan a descender, pues ahí está. Desciende por aquí, desciende, desciende, se calienta por aquí, se vuelven menos densos, suben y así está, ¿no? Sube, baja, sube, baja. De esa manera se está propagando el calor, pues, ¿no? Mediante lo que es el movimiento de la molécula, es decir, transporte de masa, pues, ¿no? ¿Sí?
Radiación. Todos los cuerpos cachimbos, debido a su temperatura, emiten ondas electromagnéticas. Y la energía que transportan esas ondas electromagnéticas se llama radiación. ¿De acuerdo? Sí, eso lo vamos a ver más adelante en lo que es física moderna, ¿no? Ahí vamos a ver acerca del fotón, todas esas cositas, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, todos los cuerpos, repito, debido a su temperatura, emiten ondas electromagnéticas, en la cual la energía que transportan esas ondas electromagnéticas cachimbos se llama radiación. ¿Sí? Entonces, mediante las ondas electromagnéticas, campeón, empiezan a propagarse y empieza a calentar el cuerpo, ¿no? Un ejemplito es cuando tú te encuentras cerca de una fogata, por ejemplo, ¿no? Si estás a 2 metros, pero aún así se eleva la temperatura, ¿no? Lo mismo sucede con el solcito respecto a nuestro lindo y hermoso planeta, pues, ¿no? La temperatura del sol es mucho mayor, ¿no?, que la temperatura de nuestro planeta, ¿no? Entonces la radiación, ¿sí?, es decir, la energía que tiene que ver con las ondas electromagnéticas, ¿no?, empieza a propagarse incluso en el vacío, ¿no? Porque en el espacio cachimbo no hay aire, no hay sólido, no hay líquido, ¿no? O sea, esas ondas tienen esa capacidad de poder propagarse, campeón, aún así, en ausencia de cualquier medio, y eso se llama el vacío. Bien, prosigo. El calor sensible, campeón, nos sirve para poder generar cambio en la temperatura, es decir, variación en la temperatura. ¿Y cómo se calcula el calor sensible? El calor sensible se llama calor específico, la masa multiplicado por la variación de la temperatura. A ver, ¿cómo hace todo el calor sensible? Aquí tenemos una cantidad, de, por ejemplo, de agüita, que se encuentra a una determinada temperatura, le suministramos calor. Al suministrarle calor, mi querido estudiante, usted puede observar que la temperatura se incrementa, ¿no? Entonces, para eso me sirve el calor sensible. El calor sensible te sirve para incrementar la temperatura. El calor sensible no te sirve para cambiar de fase, repito. Calor sensible te sirve para variar la temperatura. El calor sensible no te sirve para producir cambio de fase. ¿Estás escuchando, no? Bien. Esta letrita aquí se llama calor específico. ¿Cuánto vale el calor específico? Bueno, el calor específico depende del tipo de sustancia, ¿no? Por lo general vas a trabajar con agua y va a ser datos, que no te preocupes por estos valores que voy a indicar. El calor específico del H2O en líquido vale un número bien fácil de recordar. 1 caloría por grado Celsius. El calor específico del agua en fase sólido coincide, redondeado, ojo, al calor específico del agua como vapor. ¿Y cuánto vale esto? 0,5 calorías por grado Celsius. ¿De acuerdo? Profesor, ¿esto va a ser dato en mi examen de admisión? Sí, afirmativo. Caloría, ¿qué cosa es caloría? ¿No? Estarás ahí preguntándote. Bueno, la caloría quiero que lo tomes de la siguiente manera. Es como una equivalencia, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo 1 metro, 100 centímetros, ¿no? 1 pulgada, 2,54 centímetros y así sucesivamente, ¿no? Bien, entonces, eso vendría a ser justamente la caloría, es un equivalente. ¿De quién? De la energía, pues, ¿no? La definición de la caloría, mi querido estudiante, si usted quiere ser un poquito más estricto, dice, la caloría se define como aquella cantidad de energía que se le tiene que suministrar a 1 gramo de agüita para elevar su temperatura en 1 grado Celsius, de 14,5 a 15,5. Esa es la definición de la caloría. No, pero no va al caso, ¿no? Yo solamente quiero saber cuánto es equivalencia, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, una caloría, que va a ser dato, vale 4,18 joules. Repito, una caloría es igual a 4,18 joules, que va a ser dato en tu examen. Entonces, cuando dice caloría, esa es energía. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, prosigo. Ahora vamos a hablar acerca del calor de transformación. El calor de transformación lo vas a utilizar cuando hay un cambio de fase. ¿Sí? Es decir, va a haber un reordenamiento molecular. No olvidar, cachimbo, que nosotros trabajamos con fenómenos físicos. Eso quiere decir que la estructura interna, ¿sí?, la estructura interna de las moléculas no va a cambiar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Nosotros trabajamos con fenómenos físicos. ¿Sí? Bien. Para yo producir un cambio de fase, ¿qué es lo que necesito? Ya, primero tengo que recordar los nombrecitos que reciben las fases, pues, ¿no? Por ejemplo, de sólido a líquido, mi querido estudiante, ese proceso en el cual lo voy a convertir es fusión, ¿no? Lo contrario, solidificación, ¿no? De líquido para llevarlo a gas, campeón, vaporización o a vapor, como guste. Y lo contrario, condensación, ¿no? De sólido de forma directa a lo que es gas o vapor, sublimación directa o progresiva, y lo contrario,
es sublimación indirecta o también se le llama regresiva. Nosotros vamos a trabajar por lo general con el agua, ¿sí? Bien, el agua cambia de estado, ¿no? O de fase a la temperatura de 0 y a la temperatura de 100. Eso quiere decir, cachimbo, que yo puedo tener agüita como hielo a 0 y también lo puedo tener como líquido a 0. ¿Sí? A la temperatura de 0, cachimbo, y a la presión de una atmósfera es justamente los 760 milímetros de mercurio que te había comentado, ¿sí? Coexisten esos dos, ¿sí? Esas dos fases coexisten. Lo mismo cuando tengo agüita a 100, coexiste con vapor a 100, ¿sí? A la temperatura de 100 coexisten esas dos fases. Eso quiere decir que si yo tengo hielo a 0 y lo quiero convertir como líquido a 0, la energía que le voy a dar no me sirve para variar temperatura, porque es la misma, ¿no? Claro, tú tienes sólido a 0, lo voy a llevar como líquido a 0. ¿Varió la temperatura? No, ¿cierto? ¿Sí? Bien. Entonces, esa energía que tengo que darle para poder romper los enlaces y poder llevarlo de líquido a lo que es, perdón, de sólido a lo que es líquido, o de líquido a lo que es vapor, a eso se le llama calor de transformación. ¿Sí? Entonces, el calor de transformación lo vas a utilizar siempre y cuando quieres cambiar de fase, ¿sí? Y te encuentras a la temperatura de 0 y a la temperatura de 100 y quieres cambiar de fase. ¿De acuerdo? Ese calor no te sirve para incrementar temperatura, porque el que produce incremento de temperatura es el sensible. El sensible es el que produce incremento de temperatura. El calor de transformación no produce incremento de temperatura, te sirve para poder cambiar de fase, ese es su chamba. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se calcula el calor de transformación? Cuando yo quiero cambiar de fase, se calcula así. El calor de transformación es igual a la masa que va a cambiar de fase multiplicado por L. ¿Qué cosa es L? Bueno, te comento que L se le llama calor latente y va a ser dato. Repito, L se llama calor latente. M la masa que va a cambiar de fase. Para el agua, por ejemplo, el calor latente para el agua, que va a ser dato en tu examen de admisión, tiene los siguientes valores. Cuando me voy de sólido a líquido, fusión, su proceso inverso, condensación. Entonces, el calor latente de fusión coincide con el calor latente de condensación, con su proceso inverso. ¿Y cuánto vale eso? 80 calorías por gramo. ¿Qué significa 80 calorías por gramo? A la temperatura de 0 y a la presión de la atmósfera, como te había comentado, ¿no? A esas condiciones se produce el cambio de fase. Bueno, significa que por cada gramo de hielo, ¿sí?, que lo quieres convertir a líquido, le tienes que dar 80 calorías. Es decir, un gramo de hielo le doy 80 calorías, se convierte en un gramo de agua en fase líquida. ¿Sí? A la temperatura de 100, similar, pues, ¿no? Profe, ¿puedo irme como vaporización o puedo regresar como condensación, ¿no? ¿De acuerdo? En el otro caso era fusión y solidificación, ¿cierto? Entonces, esto aquí, el L de fusión coincide con el L de solidificación, ¿sí? De profesor de aquí, de líquido a vapor, vaporización, y lo contrario, condensación. Bien, entonces, el calor latente de vaporización, que coincide con el de su proceso inverso, que es de condensación, es igual a 540 calorías por gramo. ¿Qué significa esto? Que por cada gramo de agua hay que darle 540 calorías para convertirlo en vapor. Bien, voy a continuar. Si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, me escribes. Caso contrario, prosigo. Entonces vamos a continuar. Vamos a la siguiente presentación. Ahora, mi querido estudiante, vamos a hablar acerca de dilatación, porque el calor no solamente produce cambio de fase, sino también produce dilatación térmica, ¿no? Debido a la variación de la temperatura, ¿no? ¿Y qué cosa es dilatación? Bueno, dilatación, mi querido estudiante, es el cambio en las dimensiones, repito, el cambio en las dimensiones, debido justamente al calor, pues, ¿no? Sí, porque cuando se le suministra calor a un cuerpo varía la temperatura, y al variar la temperatura, no olvidar que la temperatura tiene que ver con la agitación molecular, pues, ¿no? Sí, el movimiento molecular. Si nosotros le damos calor, ¿qué pasa? Las moléculas empiezan a vibrar con mayor separación, pues, ¿no? Sí, empiezan a vibrar con mayor distancia, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? Se dilata, pues. ¿Sí? También tiene que ver con lo que es el movimiento molecular. Vamos a analizar tres tipos de dilatación. Dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación volumétrica. ¿Sí? A ver, lineal porque una
dimensión es, digamos, considerable con respecto a las otras dos. No olvidar que un cuerpo presenta 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, si digamos tengo un cuerpo de 2 metros de longitud y sus otras 2 dimensiones son de 1 milímetro y 2 milímetros, bueno, te das cuenta que una de ellas predomina, ¿no? Es mayor o mucho mayor, ¿no? Vamos a llamarlo así, pues, ¿no? Con respecto a las otras, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, lo único que vas a hacer es aplicar dilatación lineal, ¿sí? Cuando una de sus dimensiones es bien grande comparado con las otras. Por ejemplo, un alambre, pues, ¿no? ¿Sí? Mira, aquí yo tengo un alambre, campeón, en la cual si nosotros le suministramos calor, vamos a producir un incremento en su longitud, pues, ¿no? Ese incremento en su longitud, triangulito, repito, es diferencia, que significa incremento o variación. Con respecto a la longitud inicial, vendría a ser igual. Alfa es el coeficiente de dilatación lineal, multiplicado por la variación de temperatura. Y si nosotros hacemos algo similar, pero con una superficie, ¿sí? Esta superficie, cuando le suministramos calor, va a variar su temperatura, ¿sí? Si nosotros le damos calor, aumenta. Si le quitamos calor, disminuye, pues, ¿no? El incremento del área, dividido entre el área inicial, es igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal multiplicado por la variación de temperatura. Lo interesante de dilatación superficial, cachimbo, es que incluso los agujeros, esos espacios libres, se dilatan como si estuvieran llenos. ¿De acuerdo? Sí, algo muy interesante que sucede en dilatación superficial. Dilatación volumétrica. Dilatación volumétrica, campeón. Tenemos aquí el cambio en el volumen, ¿sí? La variación en volumen respecto a su volumen inicial es igual a 3 veces alfa multiplicado por la variación de la temperatura. Ojo que a 2 veces alfa, canchimbo, en dilatación superficial se le llama beta, ¿sí? Entonces, en vez de 2 alfa, aquí colocan beta. Beta vendría a ser el coeficiente de dilatación superficial. Cuando es volumétrica, aquí colocan gamma. Gamma, cachimbo, que vale 3 veces alfa, es el coeficiente de dilatación volumétrica, ¿sí? Bien. Despejando por aquí, cachimbo, no olvidar que variación es final menos inicial. Voy a despejar la longitud final y voy a obtener la siguiente relación. La longitud final es longitud inicial, 1 más el coeficiente de dilatación lineal por la variación de temperatura. Similar por aquí, aquí tengo diferencia de área, ¿no? Final menos inicial, despejo el área final y obtengo esta relación. Área inicial, 1 más beta, que te había comentado, ¿no? Coeficiente de dilatación superficial, que vale 2 alfa, multiplicado por la variación de temperatura. Y lo mismo sucede cuando quiero despejar de esta relación de aquí, el volumen final. Volumen final es igual a inicial, 1 más coeficiente de dilatación volumétrica, que es 3 veces alfa, multiplicado por la variación de temperatura. ¿Qué significa el alfa? Aquí está acá. ¿Qué significa triangulito de T? Aquí está acá. Bien, eso sería la teoría. Claro, lo más elemental, lo más fundamental. Ahora vamos a los problemitas. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? ¿Me escribes? O activas tu micro. Mientras tanto voy a compartir los problemas. A ver, el problema 1, si ya te salió, me escribes. Y si no te salió, también me escribes. Bien, mientras tanto voy a compartir las preguntitas. Vamos a compartir por aquí las preguntillas. Vamos a eliminar todo esto. Intenta mientras voy compartiendo los problemas. Problema 1, ¿cuánto salió? Listo, acá listo. Entonces vamos con el problema número 1. Ah, sí, bueno, para aprenderse esto es cuestión de práctica. Sí, sí, no, es práctica nada más. Las fórmulas están bien simples, no son fórmulas, digamos, inmensas, ¿no? Como por ejemplo la ecuación de la fórmula general, ¿se acuerdan de la fórmula general, no?
¿sí? El menos b más menos, ¿no? Y cuadrado, b cuadrado menos 4 veces a por centro. Esa fórmula, bueno, ahí sí, como que da un poco de mello, pues, ¿no? Las formulitas que hemos visto son bien simples, ¿no? Sí, 3, ¿no? Exagerando hasta 4 letritas, pero en su forma bien elemental, ¿no? ¿No? Práctica nomás, mi estimado, práctica, ¿no? ¿Sí? Práctica. Es la manera con la cual uno puede memorizárselo y quedar perenne, pues, ¿no? ¿Sí? Porque usted puede aprendérselo, ¿no? Claro, yo tomo un formulario, me aprendo la formulita y ya está, pero si no conozco el sentido de cada una de esas formulitas, ¿no? Entonces ponen un problema, no olvidar que ahora los problemitas cachimbo colocan información, incluso hay datos que no participan en la resolución de problemas, ¿no? ¿Sí? Entonces, si tú te memorizas solamente la fórmula y no sabes qué significa cada letra, ¿no? ¿Sí? Entonces vas a caer en ese, digamos, círculo vicioso, ¿no? En la cual vas a querer reemplazar. En este problema tengo la masa, por aquí tengo calor, por aquí tengo temperatura y por aquí tengo densidad. Formulita en la cual están presentes esas. ¿O no? Pero si usted conoce la formulita y qué significa, entonces usted puede decir, "Hey, en esta formulita que voy a utilizar no me sirve la densidad está por las puras". Entonces así vas justamente ya resolviendo problemas tipo de examen de admisión, ¿no? Porque los problemas de examen de admisión están con ese detalle, ¿no? Hay datos en exceso. Bien, vamos con el problemita número 1. El problemita número 1, campeón. Dice, con una sustancia de densidad 0,8 gramos por, aquí hay que corregir, acá debe decir al cubo, ¿ya? Gramos por centímetro al cubo, repito, aquí tiene que decir 3. Se construye un cubo que tiene una masa de 0,1 kilogramo. La masa está en kilos. Determine la arista del cubo. Entonces, hay que recordar, te sale, sí, así es, mi estimado Alex, afirmativo. Sale dedito, ¿no? Afirmativo. Entonces, lo que debo de hacer en ese problemita es calcular el volumen, porque el volumen de un cubo es arista al cubo, ¿sí? Volumen de un cubo es arista al cubo, ¿no? Entonces, vamos a hacer justamente eso, mi querido cachimbo. Vamos a colocar por aquí la solución, número 1, y sería de la siguiente manera. La densidad que nosotros conocemos, que algunos libros también le llaman densidad volumétrica, o sea, masa entre volumen, esa densidad cachimbo, también le dicen densidad volumétrica. De esta formulita vas a despejar el volumen. Pues el volumen es bien fácil, bueno, ¿de acuerdo? Pero, acá viene el pero, viene la conjunción. El volumen de un cubo, todos saben cómo se calcula, ¿no? Aristal al cubo, en la cual A es la arista. ¿De acuerdo? Bueno, ya salió. Pues. Entonces, arista al cubo vendría a ser igual a M entre densidad. Bueno, la masa cachimbo está en kilo y la densidad está en gramos, ¿no? Entonces me conviene llevarla a gramos, pues, ¿no? Sus kilogramos a gramos. Entonces, a gramos 0,1 para llevarlo a gramos por mil, ¿no? Lo divido entre la densidad. Bueno, la densidad es 0,8. Profe, me va a salir en qué unidad, estarás preguntándote, ¿no? ¿Qué te parece si le coloco las unidades para evitar esa disyuntiva, pues, ¿no? Con todas sus unidades lo estoy reemplazando. Gramo con gramo se va. Y como te das cuenta, esa división, bueno, arriba te va a salir 100, ¿no? Abajo tienes 0,8, te va a salir en centímetros al cubo, ¿no? Bueno, tú divides eso, te va a salir 125. Le vamos a sacar la raíz cúbica y respuesta. Raíz cúbica de 125, 5, ¿no? Qué sencillo. Vamos al problema número 2. El problema 2 dice, así, ¿qué parte no entendiste de la densidad? Pero la densidad es
la teoría, ¿no? Densidad de masa entre volumen. De aquí he despejado el volumen. Volumen sería la despejo, ¿no? Pues, ¿no? Volumen lo mando arriba y la densidad lo mando abajo, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tengo el volumen. Masa entre densidad, estoy haciendo, estoy despejando, ¿no? Pero el volumen se trata de un cubo. El problema dice qué figura es. No olvidar que el volumen de un cubo es arista al cubo. Es por geometría. Esta es geometría, esta no es física. Esta es geometría. El volumen es la arista al cubo. ¿Sí? Entonces aquí estoy colocando al cubo. ¿Ya está? La masa es dato, 0,1 kilogramos. Pero como la densidad está en gramos, entonces la masa lo llevo a gramos. Pues. Le multiplico por 1000. Pues. 0,1 multiplicado por 1000, eso te da en gramos. No te olvides que kilo es 1000. Pues. ¿Sí? Porque yo tengo 0,1 kilogramo, kilo es 1000. Multiplícale por 1000 esto y te sale en gramos. La densidad es dato, ¿sí? 0,8 gramos por centímetro cúbico. Opero esto y te va a salir. Acá multiplica 0,1 por 1000, te sale 100. La parte de abajo te sale 0, bueno, 0,8, no hay mucho que hacer. Divides esto, bueno, esta es una división que todos lo pueden realizar, y te sale 125 centímetros cúbicos. Le saco la raíz cúbica y te sale 5. ¿De acuerdo? Sí, ajá. Porque es kilo, son un prefijo, ¿sabes? Esas cositas cachimbos son prefijos. Muy bien. Vamos con el problema número 2. El problema 2 dice, un bloque está sobre un plano horizontal de tal manera que su base de apoyo tiene un área de 6 centímetros al cuadrado. Ya me dan el área. Cuidado con las unidades. Tienen que tener cuidado con las unidades y los prefijos, cachingua. ¿Sí? Centímetros, ¿ah? Centi vale 10 a la menos 2. Como está elevado al cuadrado, 10 a la menos 4. Generando una presión de 10 kilos. Otra vez, mira el kilo, 1000 pascales. Determine su masa. G, 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Sale la clave A, mi estimado Yucra. A ver. Déjame chequearlo por aquí. A ver, déjame revisarlo. Indica que te salió la A, ¿no? A ver, vamos a abrir esto. A ver, vamos a ver. Te sale. Sí, afirmativo, sale la A. Sí, está bien, mi estimado Yucra. Afirmativo. Vamos a disminuir esto. Ahí está. Listo. Sí, sale abandónala. Bien, como el problema me dice que tenemos un bloque, me dan la presión, me dan el área, se encuentra sobre un plano horizontal, entonces vamos a graficar, pues. Vamos a graficar, solución del problema número 2. Grafiquemos por aquí. A ver, aquí colocamos un cubito, un 4x4. 4x4. Un cubito. Aquí está. El cubito. Bien. Aquí colocamos la base. El área de contacto, como te das cuenta, sería el área de esta cara, pues, ¿no? El problema es tan buena gente que ya te lo ha dado, 6 centímetros al cuadrado. El peso, campeón, no olvides que el peso es una fuerza vertical hacia abajo, ¿no? Esto de aquí es el peso. El peso todos saben que es mg, ¿de acuerdo? Bien, coloquemos aquí la definición de presión, pues, ¿no? La presión, mi querido campeón, fuerza entre área. Pero la fuerza es el peso no se olvide, masa por gravedad. Listo, vamos a reemplazar, pero una pequeña nota antes de reemplazar. Tienen que tener bastante cuidado con las unidades. ¿Ah? Esto es 10 a la menos 4 de metros al cuadrado. Pues. Porque centi, como te había comentado, es 10 a la menos 2. Está elevado al cuadrado. 10 a la menos 2 elevado al cuadrado. 10 a la menos 4. Tengan cuidado ahí con los prefijos, con las unidades. ¿Ah? A ver, la presión es dato. 10 kilos. Pero como es kilo es 1000. Motivo por el cual coloco 10 al cubo o 1000, pues. Es un número.
La masa es lo que quiere el problema. La aceleración de la gravedad es dato. El área, bueno, el área te comenté cuánto es. 10 a la menos 4. ¿De acuerdo? Bien, vas a operar esto y te va a salir la clave. Abandónalo. Todo te va a salir en el sistema internacional. Pues. Ya está, eso es todo. Mira. Es simple el problema. Sencillo, ¿no? No estamos haciendo mucho esfuerzo. ¿No te das cuenta? No estamos haciendo demasiado esfuerzo. ¿Eh? Para nada, mira, así son los problemas, simples. Claro, simple porque la teoría lo hace simple. ¿No? A ver, la número 3 dice, una propiedad de los fluidos es que ejercen presión en el caso de los líquidos en estado de equilibrio. Esta presión se denomina presión hidrostática, que depende de la profundidad a la que se encuentra, de la aceleración de la gravedad y la densidad del líquido. Bueno, densidad del líquido, la colocaste de determine la expresión de la presión hidrostática justo debajo del bloque de altura 8A. Bueno, el problema es buena gente porque ya ha colocado bloquecito y me piden la presión hidrostática. A ver que la presión hidrostática es todo lo que hay debajo, ¿no? Sale, cámbiala. Ajá, sale, cámbiala, yuca. Así es, cámbiala. Sale. Yo quiero la profundidad, y la profundidad se mide a partir de la superficie libre porque el problema quiere presión hidrostática. Ahí está, miren. ¿Sí? Y justo debajo del bloque de altura 8A. Ya te está indicando la altura del bloque. Te das cuenta que el problema es buena gente, ¿no? O sea, te están diciendo que todo esto es 8 veces A. Y según el gráfico ya tienes una parte que está fuera, que es abandonada. ¿No? Esto es 8 veces A. Para poder calcular la presión hidrostática necesito la profundidad que se mide a partir de la superficie libre, ¿no? Eso te había indicado en la parte de la teoría, por eso que es muy importante la teoría, pues cachimbo. ¿Sí? Ahí está, la superficie libre. Esta es la superficie libre. Entonces, este H que estoy indicando por aquí, por diferencia, vendría a ser 7 veces A, ¿cierto? Entonces, esto es lo que necesito para hallar presión hidrostática. ¿Otra vez? Por acá, ahora sí. Esto de aquí es 7 veces A, por diferencia, pues, ¿no? Para que todo sea 8. Tienes una parte que es A, la restante sería 7A. Listo, se acabó el problema. Entonces me piden la presión hidrostática. Sería de esta manera. La presión hidrostática vendría a ser igual densidad líquido G por H. Esto vendría a ser 7 veces A, ¿no? Listo, 7 veces densidad G por H. Respuesta. Marcamos nuestra alternativa, sale cambia. ¿No? Uso 10 a la menos 1 sería 10 a la menos 6. Cuidado por ahí, ¿ah? Bueno, para eso tienes que tener cuidado con los prefijos, ¿no? 1 centímetro es 10 a la menos 2 de metros al cuadrado. ¿Yo qué cosa quiero? Yo quiero centímetros al cuadrado. Yo no quiero al cubo. Yo quiero calcular área. ¿Sí? Yo no quiero volumen, yo quiero área. ¿Sí? No confunda ahí. Entonces, yo necesito, es más, el problema ya te está dando. ¿No? Y te dice área de, mira, el texto es bien claro. ¿No? Área de. No dice volumen, dice área. Entonces, si 1 centímetro vale 10 a la menos 2 de metro, eleva al cuadrado esto, pues eleva al cuadrado por aquí. Pues si elevas al cuadrado, ¿cuánto te va a salir? Menos 2 elevado al cuadrado. Menos 2 por 2. ¿No? Entonces voy a continuar. Vamos con el problema número 4. A la cuenta 3, movemos. 1, 2. Listo. El problema número 4, cachimbo. 4. ¿Está?
Dice, el diagrama muestra una prensa cuyas áreas en los pistones son 2 metros al cuadrado y 8 metros al cuadrado. Calcule la fuerza F que puede suspender la carga mostrada. Bueno, aquí tengo la carga y el problema dice que tiene que suspenderse. Bueno, si tiene que suspenderse, eso quiere decir que tiene que estar en reposo. ¿Sí? Repito, esta carga, según el texto, vamos a resaltarlo, hay que calcular la fuerza F para suspender a la carga mostrada. Tengo las áreas. Entonces tiene que estar en equilibrio. ¿No? Como está en equilibrio, puedo hallar la fuerza de parte del émbolo, ¿no? Que sería igual al peso, ¿no? No sería así, ¿no? El peso, todos saben cómo se calcula el peso, masa por gravedad. Aquí está la fuerza de parte del émbolo. Le voy a llamar F2, esto que sea PP. PP es MG. Tenemos el área 2. Y aquí tenemos el área 1 y bueno, me piden la fuerza F, ¿no? Primero vamos a calcular PP y por equilibrio vamos a igualarlo a F2 porque el problema dice que tiene que suspenderse, ¿no? Utilizando por aquí la primera condición de equilibrio, arriba igual abajo, bueno, hacia arriba tienes F2 y hacia abajo tienes peso, que es mg. Bueno, vas a reemplazar, pues, ¿no? A ver, la masa es 40, la aceleración de la gravedad es 10, esto te sale 400 newton, ¿cierto? A continuación vas a aplicar prensa hidráulica y el problema se acabó. Prensa hidráulica. La relación entre la fuerza y el área es la misma, ¿no? O sea, la fuerza F entre el área 1 es igual a la fuerza F2 en el otro émbolo entre el área 2. Y las áreas, como te estaba comentando, ya son datos. ¿Sí? Ahí lo dice, ¿no? 2 y 8, ¿no? Sí, 2 y 8. Entonces vamos a mover esto un poquito para colocar aquí ya la parte de la respuesta. Entonces por aquí colocamos. Sería la hora de reemplazar. Reemplazando. Tendríamos el F, lo que me pide el problema. El A1 es dato, 2. El F2 nos salió por equilibrio 400. El A2 es 8. Le va a salir 100, ¿no? Ya está la respuesta. Ya está, mira, qué simple. Esa es la clave, destrúyela. Así es, mi estimado Yuka. Sale, destrúyela. Vamos con el siguiente problema. El problema número 5. A ver, ¿qué dice el problema número 5? Calcule la presión hidrostática en el punto P, en la cual el gráfico es buena gente, ya me está más o menos indicando dónde se encuentra el punto P, ¿no? Sí, ¿no? El fondo del recipiente, pues, ¿no? Dato G10, y bueno, las densidades están ahí, sale, destrúyela. Sí, así es Yucra, sale, destrúyela, afirmativo. Bueno, el problema ya me da las densidades, entonces lo que voy a hacer es fijarme en el punto P, pues, ¿no? Y para hallar la presión hidrostática, como te había comentado, te fijas todo lo que hay encima del punto. A ver, encima del punto P, ¿qué cosa tengo? Tengo esta altura de 3, ¿sí? Del líquido B, pues, ¿no? Y encima de esta altura de 3, tenemos esta otra altura de 3, ¿no? Son iguales las alturas, pues, que repito, ¿no? Pero ahora del líquido de densidad A, ¿sí? Entonces, la presión de esta altura de 3 dB más la presión de esta columna,
¿sí? De líquido a lo sumo, y eso vendría a ser la presión hidrostática, ¿no? Presión hidrostática, no te olvides, densidad, gravedad por la, por la profundidad. Muy bien, entonces solución del problema número 5 sería de la siguiente manera. La presión hidrostática, no se olvide que se calcula así, ¿no? Densidad de líquido, aceleración de la gravedad por h. Bien. Vamos a calcular para cada una de ellas y respuesta. Para abandónala, sería densidad de abandónala, la aceleración de la gravedad por la altura del líquido abandónala, que está en el gráfico. Densidad de abandónala 800, aceleración de la gravedad dato, abandona la altura 3. Multiplica, te sale 24 con 3 ceros, ¿no? 3 ceros, no te olvides, es kilo. Ojo que esos prefijos se utilizan en química, ¿no? ¿Sí? También se utilizan en química los prefijos. Creo que ustedes aparte ven también los prefijos, ¿no? Sí, ¿no? Entonces tienen que tener cuidado con los prefijos, cachín. Densidad de B, la aceleración de la gravedad por la altura de B. Densidad de B, ¿qué están las densidades? Mi aceleración de la gravedad por el h de B, aquí está el h de B. 3, esto te sale 30 kilopascal. Te piden la presión en el P. En P, la presión vendría a ser la suma, ¿no? Presión en A más presión en B, porque todo lo que hay encima. Sumas esto, te va a salir 54 kilopascal. Listo, lo puesto. Ah, mira, qué sencillo, eso es todo, ¿no? Eso es todo. Ya está, campeón. Vamos con el problema número 7. Vamos con Sechi. A ver, Sechi dice: el bloque se encuentra en equilibrio. Ojo, equilibrio. F vale 300 y el empuje de 500. Halle el peso del bloque. Bueno, según el gráfico ya la fuerza F se ha graficado. Lo que debo de hacer es graficar el peso. Entonces, ¿saben que el peso es vertical hacia abajo? Más o menos así. Un poquito menos. Ahí está. Y aquí tenemos al empuje, ¿no? Ya que el empuje es una fuerza vertical ascendente. Este es el empuje. Y este es el peso. Bien. Ahora vamos a hacer equilibrio y se acaba el problema. Solución del problema número 6. Te sale... Sí, Yucar, afirmativo, sale D. Sí, sale D. Afirmativo. Colocamos la primera condición. Equilibrio. Entonces tenemos que sumatoria de los módulos de la fuerza hacia arriba es igual a sumatoria de los módulos de la fuerza hacia abajo, ¿no? Hago eso porque el problema te dice que está en equilibrio. Hacia arriba tienes F más E. Esto sería en este sentido, ¿no? F más E. Hacia abajo tienes el peso. Bueno, F es dato. 300, el empuje dato. Te das cuenta que está bien simple, ¿no? Que no fácil, ¿no? Así es física, sencilla, ¿no? Hay bastante que leer, eso es cierto. Hay bastante que leer, eso es bien cierto, ¿no? Como todo curso de ciencia, pues, ¿no? O sea, sí, mi estimada María. Te das cuenta que la aplicación es bien simple, ¿no? Sí, la teoría estoy totalmente de acuerdo contigo, y eso está bien, porque, campeón, curso de ciencia, ¿no? Hay bastante que hacer lectura, pues hay bastante que conocer, pues, ¿no? ¿Sí? Pero la parte aplicativa, como usted se da cuenta, es bien simple. Vamos al problema número 7. Voy a mover todo esto a la cuenta de 3. A la cuenta de 3 voy a mover todo esto, cachimbo. 1, 2. Y listo, vamos a mover todo esto.
Problema número 7. A ver, el problema número 7 dice, a ver, un trozo de madera tiene una densidad de 400 kilogramos por litro. ¿Qué más? Ocupa un volumen, mira, de 0,05 litros y te piden el peso. ¿Sí? Bien. Sale abandona la CIA Yucra. Abandona la sala, afirmativo. Bueno, el problema te pide el peso. Y te había comentado en la teoría, eso que es muy importante la teoría. O sea, la teoría del campeón ha sido lo elemental de cada tema que hemos visto, ¿no? ¿Sí? Porque ahí estaba hidrostática, hidrodinámica, que es la fija de examen, ¿no? Y calorimetría, claro, por supuesto. En la cual en calorimetría, lo que es dilatación, ¿no? Está, ojo, dentro del prospecto, así que chimbo, y es cuestión de cada uno de ustedes que se pongan las pilas. ¿Sí? A ver, te había comentado que la densidad es masa entre volumen. Y si yo quiero la masa, eso lo había comentado en la teoría, densidad por volumen. El peso, cachimbo, ¿qué es lo que te pide? El peso es mg, pero la masa es densidad por volumen y se acabó. Pues, densidad 400 kilogramos por litro. El volumen 0,05 litros. La aceleración de la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Como te das cuenta, no había necesidad de transformar los litros porque se eliminan. Y lo que te va a quedar es kilogramos, sistema internacional, metros, segundos, sistema internacional. Quiere decir que te va a salir en las unidades del sistema internacional y el peso por ser una fuerza, newton. Opera todo eso y te va a salir 200. Ya está, respuesta. Marcamos a la clave abandono. Sí, eso es todo. Sí, cachimbo, eso es todo, nada más. No, que nada más. Sí, nada más. Hiper mega sencillo. Vamos con el problema número 8. El 8 bizcocho. A ver, ¿qué dice el 8 bizcocho, el 8 pinocho? Se tiene 50 gramos de hielo a 0 grados, determine la cantidad de calor necesario para fundirlo. O sea, necesario significa lo mínimo. Repito, cuando dicen necesario, es lo mínimo. Tú lo tienes a 0 grados, condición del problema. Y te había comentado que a 0 grados se produce cambio de fase, ¿no? De sólido a líquido o de líquido a sólido, ¿no? Te salió la clave. Sí, 4000 al ojo, 50 por 80, sí, 4000, afirmativo, yo creo. Afirmativo, ¿no? Sencillo. Paseo. Entonces, como te estaba comentando, a 0 grados se produce el cambio de fase, y eso lo mencioné en la parte de la teoría, ¿no? Por eso que es muy importante que estén atentos, ¿no? Cuídate en la parte de la teoría, muy tranca, ¿no? Muy difícil. Porque hemos comentado que a 0 se produce el cambio de fase, ¿no? Entonces, por aquí vamos a colocar un pequeño diagrama, un diagrama lineal, en la cual la temperatura de 0 es justamente un punto de saturación o un punto crítico en la cual se produce el cambio de fase. Aquí lo tenemos como sólido, hielo, y por aquí lo tenemos como líquido, ¿sí? El problema dice que yo quiero el calor de lo mínimo, pues. O sea, si lo tengo como hielo a 0, lo mínimo de energía que voy a utilizar para cumplir la condición de problema, pero que lo quiero fundir, es que se encuentre como líquido a 0, pues lo mínimo de energía que le voy a dar, pues. Entonces, todos saben que esa energía que hay que darle cuando quiero cambiar de sólido a líquido, esta energía cachimbo se llama calor de transformación, que vendría a ser un Q de fusión, ¿cierto? Sí, Q de fusión, bueno. Entonces, nuestro calor de transformación, transformación
es un Q de fusión. El Q de fusión es la masa por el latente de fusión. Bueno, el latente de fusión lo había comentado en la parte de la teoría, ¿no? La masa es 50, el calor latente de fusión es 80. Repito, el Q de fusión lo hemos visto en la parte de la teoría y va a ser dato en el examen de admisión. Esto te sale 4000 calorías. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, el Q de fusión, no te olvides, se ataca a la temperatura de 0 grados y quieres cambiar de fase. Te piden el calor mínimo. Bueno, el calor mínimo, el calor necesario, justamente sería esos 4000. Pues, ¿no? El Q necesario sería el Q de fusión. Respuesta. El L de fusión va a ser dato 80. Una pequeña nota. Tenemos ahorita en la parte de la teoría. ¿De acuerdo? Listo. Marcamos ahí la clave. Destruyela. Vamos al siguiente problema. Vamos con el siguiente problema, Cachi. Problema número 9. La novela dice, a 100 gramos de agua, a 10 grados Celsius, se le agrega, dice, 500 cal. Determina la temperatura final del agua. Bueno, primero, hay que recordar que el agua está como líquido. Te va a salir, sí, la D sale yucra, afirmativo, sí. Sale 15, afirmativo. El calor que le doy para poder variar la temperatura, ese es el sensible, como hemos visto en la parte de la teoría, ¿no? Entonces yo quiero de 10 grados, ¿sí? Líquido, no te olvides que el líquido es mayor que 0 y menor que 0, ¿no? Está como líquido, le voy a dar 500 calorías, de tal manera que me pida la temperatura final. Entonces lo que voy a hacer primero es hallar la variación de la temperatura, pues. O sea, si yo te digo, tú tienes 10 soles y te doy 30 soles, ¿cuánto vas a tener en total? El 10 más el incremento, ¿no? O sea, 10 más 30, 40, es lo que voy a hacer. Calculo el incremento, lo sumo con lo que había al inicio y lo puesto. Y el calor, para poder variar la temperatura, ese calor se llama calor sensible. El famoso CEMAT. Calor sensible es igual calor específico de la masa por la variación de temperatura. El calor específico del H2O en líquido, también lo mencioné en la parte de la teoría. Esto es un número, ni siquiera es tranca para no memorizarse, ¿no? Muy difícil, ¿no? ¿Cómo que muy difícil, campeón? ¿Aprenderte igual a 1 es tranca? No, para nada, pues, ¿no? ¿Sí? Sólido y gas, la mitad, 0,5. Bueno, este es 500, date problema. El calor específico es 1, la masa es 100 por la variación de temperatura. De aquí la variación de temperatura te va a salir 5, ¿cierto? Te piden la temperatura final. Entonces, para hallar la temperatura final, vas a sumarle a la temperatura inicial el incremento. O sea, la temperatura final es igual a la temperatura inicial más el incremento. Bueno, la temperatura inicial es de 10, el incremento es de 5. Marcamos, sale, destruye. 3 segundos para mover todo esto. Repito, 3 segundos y muevo todo esto cachimbo. Listo. Vamos a ver todo esto. Movemos todo esto. Problema número 10. A ver, la número 10 dice, marque la alternativa incorrecta. Ojo, la falsa. La tensión superficial depende. Bueno, te había comentado que la tensión superficial se da en la superficie de los líquidos,
tiene que ver con la fuerza de cohesión, ¿no? Y la fuerza de cohesión cachimbo, ¿no? Hay que recordar que es aquella que aparece entre las moléculas del mismo cuerpo, ¿no? ¿Sí? Y esa fuerza, mi querido estudiante, también depende de la temperatura, pues, ¿no? Porque si las moléculas empiezan a vibrar con mayor intensidad, campeón, entonces esas fuerzas de cohesión se van a alterar, pues, ¿no? ¿Sí? Y la temperatura, no te olvides, te mide la agitación molecular, claro, en promedio, ¿no? ¿Sí? Que con eso vamos a responder a cada una de las proposiciones. La primera dice, depende de la naturaleza del líquido, justo es lo que indica, ¿no? La tensión superficial depende. Claro, si depende de la fuerza de cohesión, y la fuerza de cohesión están entre las moléculas, o sea, depende del tipo de moléculas. ¿No? Del medio que rodea al líquido, en ningún momento hemos analizado el medio que rodea, hemos analizado al líquido, más no el medio. La temperatura, claro, mientras mayor temperatura tengamos, las fuerzas de cohesión varían, pues, ¿no? La D dice, de la fuerza de cohesión, afirmativo, claro, ¿verdad? Entonces, la falsa, ella es la falsa. La falsa es bebota. Vamos a traer por aquí el problema número 11. El problema número 11. Traemos la número 11, cachimbo. Cortamos por acá. Y por aquí lo pegamos. ¿De acuerdo? Cortamos y pegamos. Cortamos y pegamos. Problema número 11. Ya está. A ver, el problema número 11 dice, lectura, determine la magnitud de la tensión en la cuerda si el bloque de 90 kilogramos tiene una densidad de 1200, ¿no? O sea, me da la masa y la densidad. Y como te das cuenta, ese cuerpecito está totalmente sumergido, bueno, en H2O, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, campeón, primero es calcular el volumen, pues, ¿no? ¿Sí? Porque el cuerpo está totalmente sumergido. Al estar totalmente sumergido, el volumen sumergido coincide con el volumen del cuerpo, pues, ¿no? Entonces, por ahí voy a empezar, pues, ¿no? Entonces, solución del problema número 11. A ver, nosotros sabemos que la densidad es masa entre volumen. Bueno, de aquí vas a despejar el volumen. Y la masa entre la densidad. Despejemos, pues, ¿no? Entonces, el volumen vendría a ser, la masa es 90. La densidad de ese cuerpo es de 1200. Bueno, aquí tú puedes simplificar, hacer lo necesario, ¿no? Tercia 3, tercia abajo 40, ¿no? Metros al cubo. ¿De acuerdo? Pero también usted puede observar que todo el cuerpecito está sumergido, pues, ¿no? Entonces, hago un corte por aquí. Quita la tensión, no que la tensión se dirige hacia el punto de corte. Aquí graficamos el peso. No te olvides que el peso es masa por gravedad. Y por aquí tenemos al empuje, que es una fuerza vertical ascendente. El problema te pide calcular la tensión, no se olvide, ¿sí? El empuje. Bueno, podemos calcular el empuje y el peso aparte, de ahí lo sumamos, o hacemos alguna operación por equilibrio y salimos. Bien, entonces por aquí colocamos el peso. El peso cachimbo es mg. La masa es dato, 90. La aceleración de la gravedad es dato. Multiplica 900 newton. El empuje, campeón, es igual a la densidad del líquido. Estamos trabajando con H2O. La aceleración de la gravedad por el volumen sumergido, en la cual el volumen sumergido coincide con el volumen del cuerpo porque está totalmente sumergido, pues, ¿no? Entonces vamos a reemplazar. Densidad del agua es 1000. Aceleración de la gravedad es 10. El volumen es 3 entre 40. Operando esto, con esto se va, te va a salir 250 por 3, 750.
350 newtons. ¿De acuerdo? Aplica la primera condición de equilibrio. Arriba igual a abajo y ya sale. ¿De acuerdo? Hacia arriba tienes tensión y empuje. Hacia abajo tienes peso. Vas a reemplazar la tensión más el empuje, que es 750, es igual al peso, que es 900. La tensión te va a salir 150 litros. Esa sería la respuesta. Bien, marcamos por aquí, te sale la clave, cámbiala. Así es, mi estimado Yuka, sale, cámbiala. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda antes de finalizar? ¿Dudas, consultas, preguntillas? No te cuenta, la prueba está bien fácil, ¿eh? No está complicado. La teoría, claro, importante la teoría, ¿no? Bien, entonces vamos a finalizar, si no hay preguntas. Muy bien. Entonces, agradecer a cada uno de ustedes por su atención, cuídense bastante, estudia, no te relajes, no te distraigas, tienes que poner mucho de tu parte, ¿no? ¿Sí? Porque si no pones de tu parte, campeón, campeona, ¿no? Bueno, poco se puede hacer, pues, ¿no? Porque eso es muy importante de cada uno de ustedes, ¿no? ¿Sí? Tienen que estudiar, tienen que amanecerse, tienen que levantarse temprano, ¿no? Para así poder conseguir su objetivo, pues, ¿no? Porque si no haces eso, campeón, entonces estás, como se dice, en una piscina pero sin agua, pues, ¿no? Bien, cuídense bastante. Comienza hasta la próxima. Gracias totales por su atención. Tutora, a todos.